Hola, estamos ante Rafa Noguera. A ver, Rafa, he oído que tú has escrito un libro o estás escribiendo un libro, ¿puede ser? Sí, estoy escribiendo un libro en lo cual se plantea todo lo referente a la vela latina en el Palmar. Hay unos capítulos de historia, hay otros capítulos de descripción del medio ambiente de la zona de la Albufera, haciendo más hincapié en la parte del Palmar, y después hay otros capítulos respecto a la navegación con vela latina, en la cual pues describimos lo que es un velero latino, autóctono albuferenc, valenciano que se le llama, y en la última parte ya tenemos una descripción detallada de cada maniobra que se puede hacer con la vela latina, que son muchas y complicadas. Y una pregunta, Rafa, ¿cuántas horas llevas dedicado ya a ello? Pues llevo aproximadamente 2 años y medio. Y Rafa, Con una dedicación intensa, me gusta. pregunta, ¿cuánto te queda para sacarlo al mercado? Solo me queda reunirme con el editor, hacer un estudio de cómo van a ir situadas las fotografías, que son muchas, y ya en el momento que sea que terminemos publicando. Es verdad que nos ha frenado mucho la pandemia, que no ha permitido que nos juntáramos para estudiar esto, pero ahora ya le vamos a dar el remate final. Creo que quedará una cosa interesante. Y Rafa, este estudio que has hecho tú, entonces, ¿la publicación para cuándo crees la tienes prevista más o menos? Háblame de meses, no. Yo creo que antes del verano que viene estará ya todo fuera. Y una vez hecho, pues ya lo que demanda el público. Haremos una buena emisión primera y después sobre la marcha. Porque la vela latina está un poco limitada, pero cada vez está tomando un empuje, o nos creemos nosotros que está tomando un empuje, porque lo estamos disfrutando mucho. Bueno, pues muy bien, Rafa, y te preguntaré algunas cosas más adelante. Es decir, ¿tú has estudiado el periodo en el que la Albufera tenía agua salada? Lo he estudiado, pero no lo he transcrito en el libro este actual. Vale. O sea, yo de la Albufera he leído todo lo habido y por haber. En castellano, en valenciano, en catalán, en vasco, en todo lo que quieras. En inglés, que hay mucha vela latina en inglés. O sea que el tema está bien cascado. Más adelante, si todo funciona y aún estoy yo consciente con buena perola, pues intentaré escribir algunos de los capítulos que, por ejemplo, tú me estás recomendando y me estás nombrando. Bueno, pues Rafa, te damos muchos ánimos y vas a pasar a los anales de la historia. Ya veremos. Yo con que pase en los anales vuestros es suficiente. Muchas gracias, Rafa. Igualmente, un abrazo. Hasta luego.